Momentito, que empiece la grabación. Muy bien, buenas tardes, hijos. El primer tema del curso de Física 2 es la primera hora. La otra hora se hace en el turno de la mañana, una hora en la tarde, la otra hora en la mañana. Recuerda, los seminarios son casi obligatorios. Son obligatorios para que puedas tener todo el contenido, ¿no? ¿Sí? Bien. Termometría es una parte de la física que se encarga del estudio de la temperatura, hijo. La termometría es una parte de la física que se encarga del estudio de ¿qué? De la temperatura, ¿no? Importante. La termometría se encarga del estudio de la temperatura. Profesor Rubén Luna, si vamos a estudiar la temperatura, sería bueno saber qué cosa es la temperatura. Pues la temperatura dice que es una magnitud física que se encarga de medir el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. La temperatura es una magnitud física que se encarga de medir el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. Todos tenemos cierto grado de cultura y sabemos que si un cuerpo lo trituramos y lo hacemos polvo, encontramos las partículas. Luego de las partículas vienen las moléculas. Luego de las moléculas vienen los átomos. Luego de los átomos vienen los protones, los electrones, los neutrones. Y luego vienen más cositas que ya no me interesan. Ubícate por favor aquí, ¿ah? Hago polvo un cuerpo, encuentro las partículas, lo sigo haciendo más pequeño, encuentro las moléculas, ahí quiero detener. Ahí quiero determinar las moléculas de los cuerpos, ¿ya? Claro, lo hago más pequeño, encuentro los átomos, más pequeños los protones, electrones, neutrones, y más pequeño hay más partículas subatómicas que están encontrando ahora en la física moderna. ¿De acuerdo? Pero quiero que te ubiques en las moléculas. Las moléculas de los cuerpos están unidas unas a otras a través de enlaces moleculares, cual si fueran estos resortes que puedes ver acá. Las moléculas de los cuerpos están unidas unas a otras a través de enlaces moleculares, ¿no? Como si fuera este cuerpito que está aquí, como si fuera este cuerpito. ¿Perdón? ¿Ya? Formando una estructura molecular. Esos enlaces son como si fueran estos resortes, como si fueran, ¿ah? Es una idea para que entiendas. Y en la estructura molecular, oye, en la estructura molecular los cuerpos van a estar, ¿qué? Continuamente, ¿qué? Las moléculas van a estar continuamente vibrando, moviéndose, agitándose. Perdón. Ahora, mientras mayor sea el grado de agitación molecular, mientras mayor sea el grado de vibración molecular, mayor será la temperatura, y mientras menor sea el grado de vibración molecular, menor será la temperatura. ¿Quién se va a encargar de medir la agitación molecular? Una magnitud física llamada temperatura. Entonces, ¿a mayor qué? A mayor agitación molecular, hijo, a mayor movimiento molecular, pues en ese caso entonces mayor será ¿qué? La temperatura. Y a menor agitación molecular y a menor movimiento molecular, pues habrá ¿qué? Menor temperatura. ¿Ya? La temperatura entonces, ¿de qué se encarga? De medir el grado de ¿qué? De agitación de las moléculas de un cuerpito. Perdón, importante, ¿ya? La temperatura se va a encargar de medir ¿qué? El grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. ¿Listo? Y se va a cumplir ¿qué cosa? Que mientras mayor sea, hijo lindo, la agitación molecular, pues mayor se va la temperatura, y mientras menor sea la agitación molecular, menor será la temperatura. ¿De acuerdo o no? ¿Ah? Importante saber eso, ¿ah? Muy importante. Oye, piensa a ver, por favor, plantéate la pregunta que esto pues ocurre en el caso de un sólido, ¿no? De un sólido. En un sólido, las moléculas están unidas por enlaces moleculares. Pero en el caso de un gas, por ejemplo, en el caso del balón de gas que tienes en tu casa, las moléculas no están unidas por enlaces. En el caso del balón de gas de tu casa, las moléculas están chocando contra ellas mismas y contra las paredes del recipiente que las contiene, un movimiento caótico, ¿de acuerdo o no? Las moléculas están moviéndose de manera caótica, chocando entre ellas mismas y contra las paredes del recipiente que las contiene. Pero igual, ¿qué pasa si el balón de gas lo pones al sol y lo calientas? Al elevar la temperatura aumentará la agitación molecular. Si lo pones al frío, pues al disminuir la temperatura disminuirá la agitación molecular. Entonces, ¿qué mide la temperatura? La temperatura es una magnitud física, dice que mide ¿qué? ¿El grado de qué? De agitación, el grado de vibración, el grado de movimiento molecular. Eso es importante, quiero que quede bien claro. ¿Ah? La temperatura mide la agitación de las moléculas. Las moléculas en los cuerpos sólidos, como este, por ejemplo, están unidas por enlaces moleculares. ¿Ah? ¿No? Y en la estructura molecular esos enlaces son como si fueran resortes y están vibrando, moviéndose. Tú dirás, profesor, ¿en este lapicero hay moléculas? Sí. ¿Y están unidas por enlaces? Sí. Profesor, y yo no veo que vibren. Pues no lo vas a ver, porque los espacios intermoleculares son demasiado pequeños para que los puedas percibir con tus sentidos. Pero a nivel molecular, estas moléculas, valga la redundancia, estarán ¿qué? Vibrando, moviéndose, agitándose. A mayor agitación, a mayor vibración, mayor temperatura.
A menor agitación, menor temperatura, ¿no? Pregunto, ¿está claro esto? Marjorie Alejandra Ticona Sea, José Brandon Choquehuayta, Adriani Fernanda Paza y Ana Cristina Alvarado. Cuando yo pregunto, hijito, tú contestas. Si tienes micro y tienes cámara, genial, ¿ya? Es importante que me contestes, ¿no? Si no tienes micro, no tienes cámara, por el chat, aunque sea. Perdón, ¿ah? Adriani, Ana, me preguntaba a 4 personas, ¿ah? Marjorie Alejandra, José Brandon. ¿Qué dice Marjorie Alejandra, José Brandon? Marjorie, Sí, está claro. José claro. Brandon, está claro. Excelente. Avanzamos entonces, avanzando, ¿ya? Para medir la temperatura existen las escalas termométricas. Las escalas termométricas son de 2 tipos, las escalas relativas y las escalas absolutas. Las escalas relativas son la Celsius y la Fahrenheit. A la Celsius más se le conoce como centígrado. Y también está la Fahrenheit. En el Perú a la escala Celsius se le conoce más como centígrado y la Fahrenheit, ¿no? Profesor Rubén Luna, ¿por qué se llaman relativas? ¿Por qué se llaman? ¿Qué cosa es algo relativo, sabes? ¿Qué es algo relativo? ¿Mm? Oye, mañana vas a entrar temprano a clases. A la primera hora vas a entrar a clases, no sé, profesor, relativo, depende, depende. Si me levanto temprano voy a entrar a clases, pero si no, no. Perdón, o sea, es relativo, depende si es que te levantas temprano o no te levantas temprano, ¿no? Entonces es importante eso. ¿A qué significa relativo? ¿No? Algo que depende de, ¿no? Perdón, mira acá, oye, escucha. Se llaman relativas porque cuenta la historia de cuando el señor Celsius construye su escala, escúchame acá, cuando el señor Celsius construye su escala, el señor Celsius toma como referencia al agua, y el señor Celsius dice, oye, yo le voy a poner 0 al punto en el cual el agua, fase líquida, se convierte en fase sólida, hielo, y le va a poner 100 a la temperatura en la cual el agua, fase líquida, se convierte en fase gaseosa, vapor, perdón, ¿ya? Entonces 0 le puso el señor Celsius ¿a quién? A la temperatura en la cual el agua, o sea, la fase líquida se convierte en fase sólida, se convierte en hielo, y 100 le puso a la temperatura en la cual el agua, fase líquida, se convierte en fase gaseosa, vapor. Pero ¿te imaginas si el señor Celsius, en vez de usar al agua, hubiera escogido al mercurio, hubiera escogido al alcohol, a la glicerina, ¿no? Pues otro sería el cuento. Ya tus valores que conoces no sería, pues, no sería, ¿cuál es tu temperatura del cuerpo humano? 37 grados centígrados. Pero si hubiera escogido al mercurio, otro valor sería, pues, ¿no? O sea, las temperaturas que tú conoces serían otras, ¿por qué? Porque habría escogido como referencia de pronto al mercurio. ¿Por qué se llama relativa? Porque escogió como referencia al agua, porque depende de la sustancia tomada como referencia. El señor Celsius tomó como referencia al agua. Cuenta la historia que cuando el señor Fahrenheit construye su escala, escucha, cuando el señor Fahrenheit construye su escala, el señor Fahrenheit le pone 0 a la temperatura más baja que pudo reproducir en su laboratorio. En el laboratorio era la mezcla de hielo, sal común y sal amoníaca. Y dijo, no me gusta el 100, yo le voy a poner 96. ¿A quién? A la temperatura del cuerpo humano. Cuerpo humano. ¿Ah? En condiciones normales. ¿No? Señor Fahrenheit le puso 0 a la temperatura más baja que pudo reproducir en su laboratorio, que era una mezcla de hielo, sal común y sal amoníaca. Y le puso 96 a la temperatura del cuerpo humano. ¿Pero no te parece que esto es muy relativo? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con muy relativo? Pues que, ¿por qué 0 esta mezcla y no otra mezcla? ¿Y por qué la temperatura del cuerpo humano y no la temperatura de un pato, un perro, un mono? Por eso se llaman relativas. ¿Qué dice el texto ahí? Son aquellas que dependen de la sustancia escogida como ¿qué? Como referencia. El señor Celsius, por ejemplo, para poder construir su escala, tomó como referencia el agua, pero si hubiera escogido otra sustancia, otro sería el cuerpo. ¿Ya? Y también están las escalas absolutas. Las escalas absolutas, pues, no dependen de la sustancia tomada como referencia. Son 2, la escala Kelvin y la escala Rankine. Cuando tú dices la verdad absoluta, ¿qué es algo absoluto? Es algo que no depende absolutamente de nada, valga la redundancia. Las absolutas no dependen de la sustancia tomada como referencia. ¿Ya? ¿Quiénes son? La Kelvin y la Rankine. En concreto, acá hay 4 escalas, 2 relativas y 2 absolutas. Las relativas, la Celsius y la Fahrenheit. La Celsius más se conoce como centígrado y la Fahrenheit, ¿no? Y las absolutas, ¿quiénes son? La Kelvin y la Rankine. Veamos la relación que hay entre estas escalas. Fíjate acá. ¿Cuál es la relación que existe entre estas escalas termométricas? Fíjate acá, oye. Para poder ver la relación entre las escalas, ahí están las 4 escalas de temperatura, hijo. Ahí están las 4 escalas, ¿no? La escala que es centígrada, la escala Fahrenheit, Kelvin y Rankine, las 4 escalas, ¿perdón?
Y hay tres temperaturas importantes. Mira acá. Oye, ¿está quién? El cero absoluto. ¿Qué cosa es esto de acá, profe? Esto de acá es el cero absoluto. Cero absoluto. ¿Qué es esto? El punto de fusión del hielo. Punto de fusión del hielo. ¿Y qué es esto? El punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua, ¿no? Creo que conocemos estas cositas, ¿ah? Sí, sí, claro, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es el punto de ebullición del agua? Pues es la temperatura a la cual el agua hierve, pues, punto de ebullición del agua. El agua se convierte en vapor. Punto de fusión del hielo es la temperatura a la cual el hielo se derrite, pues, ¿no? Conozco eso. Del que no me acuerdo mucho, profesor, es del cero absoluto. Ya, luego te enseñaré lo que es el cero absoluto. ¿Ya? Luego te enseñaré lo que es el cero absoluto. ¿Listo? Fíjate acá, oye, escucha, un ratito vamos a cambiar esto de acá. Vamos a cambiar esto de acá. Ya, ahora sí, no mejor. Fíjate acá, fíjate acá. Entonces, hay cuatro escalas de temperaturas, hijito. ¿Cuáles son? La escala centígrada, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine. Dos relativas, dos absolutas. ¿Quiénes están por acá? Repito, por acá está el cero absoluto, ¿no? ¿Qué cosa es el cero absoluto? El menor valor de temperatura que el ser humano conoce. Ahorita hablaremos más de esto, ¿ya? El punto de fusión del hielo, la temperatura a la cual el hielo se derrite, y el punto de ebullición del agua, la temperatura a la cual el agua hierve, ¿ya? ¿De qué es esto, P? Punto de ebullición del agua. ¿Punto de qué? De ebullición del agua. Esto de acá es punto de fusión del hielo. Punto de fusión del hielo. Y esto de acá es el cero absoluto. Te voy a hablar de algún rato algo más del cero absoluto porque quizás no te acuerdas qué cosa es, ¿ya? Y la importancia del cero absoluto por si acaso, ¿ya? Los valores de este cuadro yo los debo conocer de memoria, hijito, de memoria. O sea, si yo te tomo lección oral y te digo, oye, ¿cuánto marca la escala Fahrenheit para el punto de ebullición del agua? 212, profesor. ¿Cuánto marca la Rankine para el punto de fusión? 492, profesor. ¿Cuánto marca la centígrada para el cero absoluto? Menos 273, profesor. O sea, tú debes conocer los valores de memoria del cuadro, porque te van a servir para poder hacer problemas. De ese cuadro salen dos tipos de fórmulas. Sale una fórmula que está establecida para convertir lecturas y una fórmula que está establecida para convertir variaciones. En lecturas, hijo, ¿qué cosa dice la fórmula? La lectura centígrada sobre 5 es igual a la lectura Fahrenheit menos 32 sobre 9, igual a la lectura Kelvin menos 273 sobre 5, igual a la lectura Rankine menos 492 sobre 9. Fórmula que está establecida para convertir, ¿qué? Lecturas. ¿De dónde sale la fórmula? Del cuadro. Profesor, ¿cómo sale? Todavía no es momento de enseñarte cómo sale. Cuando haga problemas, ahí te voy a enseñar cómo sale. Ahorita lo que me interesa que sepas es que esta fórmula sale del cuadro. Por eso, ¿cómo? No importa, hijito. Más adelante te enseñaré, ¿no? Quiero que entiendas que esta fórmula sale del cuadro y sirve para convertir, ¿qué? Lecturas. ¿Para convertir qué? Que dice que la lectura centígrada sobre 5 es igual a la lectura Fahrenheit menos 32 sobre 9, igual a la lectura Kelvin menos 273 sobre 5, igual a la lectura Rankine menos 492 sobre 9. Por cierto, hijito, ¿qué pasaría si iguala el primero con el tercero de esa expresión? Si igualo el primero con el tercero, ¿qué tendría por acá? Tendría de Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a ¿qué? A centígrados sobre 5. ¿Qué va a pasar con los 5? Pues los 5 se van a cancelar. Chau, chau. Y pasando a sumar, Kelvin será igual a ¿qué? Kelvin será igual a centígrados más 273. Profesor, ¿es una nueva fórmula? No, 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 es un despeje simplemente, ¿no? Ahí está. Kelvin igual al centígrado. Una fórmula más cómoda en el caso de Kelvin y centígrados. ¿Qué pasaría si igualo el segundo con el cuarto? Si igualo el segundo con el cuarto, ¿qué tendría ahí? Rankine menos 492 sobre 9, ¿igual a qué? A Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Qué va a pasar con los 9? Pues los 9 se van a cancelar. Chao el 9, chao el 9. El menos 492 pasará a sumar y el Rankine será igual a ¿qué? A Fahrenheit más 460. Claro, será menos 32 más 492, 460. Ahí está. Profesor, ¿es una fórmula nueva? No, es un despeje simplemente de la fórmula general. Entonces, esta fórmula que está acá sirve para convertir ¿qué? Lecturas, para convertir lecturas. Pero de este cuadrito también sale otra fórmula que sirve para convertir variaciones. En variaciones, hijo, ¿qué cosa debes saber? Que la variación centígrada sobre 5
es igual a la variación Fahrenheit sobre 9, igual a la variación Kelvin sobre 5, igual a la variación Rankine sobre 9. Para el que no conoce, ese triangulito le letra delta mayúscula, y delta significa variación. ¿Qué dice ahí? Variación centígrada sobre 5 igual a la variación Fahrenheit sobre 9, igual a la variación Kelvin sobre 5, igual a la variación Rankine sobre 9. Este triangulito le letra Y delta mayúscula, variación. ¿Ya? De igual manera, si igual el primero con el tercero se van los 5, y la variación centígrada sería igual a la variación Kelvin, y si igual el segundo con el cuarto se van los 9, y la variación Fahrenheit va a ser igual a la variación Rankine. ¿Perdón? ¿Ah? Importante tener presente esta ecuación. ¿Ah? Muy bien, ¿no? Muy bien. Alguna vez, hijito lindo, yo llegué hasta aquí. Siempre comento esto porque es parte de la experiencia de enseñar y también te ayuda a ti para poderte ubicar. Alguna vez llegué hasta esta parte y de pronto una niña en salón de clases, cuando las clases eran presenciales, ¿no? Llegando a esta parte se para pues ahí atrás en el final del salón y me dice, profesor Rubén Luna, no entiendo nada, no entiendo nada, absolutamente nada, profesor. Bueno, yo no le dije a la niña nada para no hacerla sentir mal, porque bueno, en realidad, ¿no? Hay que de alguna manera ser un poco cuidadosos, ¿no? Sí, pero yo en mi cabeza decía, pues, pero qué raro, ¿no? Qué extraño, porque en la pizarra no hay mucho que entender, pues, ¿no? O sea, en la pizarra ahorita no hay mucho que entender. Y es algo que quiero rescatar y quiero que te grabes en tu cabeza. En el curso de física hay cosas que tú tienes que entender, que requieres comprender a cabalidad. Y hay otras cosas que tienes que aprender de memoria porque son tus herramientas para poder hacer problemas. Entonces, mira, te hago una analogía, ¿no? Si el profesor de geometría te dice, ¿sabes qué, hijito? Esto es un triángulo. Analogía, oye, un triángulo. Esta de acá va a ser la base, ¿ya, hijo? Esta de acá va a ser la altura. La base y esto de acá va a ser la altura. Y sabes que el área del triángulo es base por altura entre 2. Listo, vamos a hacer problemas, ¿ya? Profesor, no entiendo. ¿Qué no entiendes, hijo? Te estoy diciendo que aprendas una fórmula. El área del triángulo va a ser a eso me refiero. Hay cosas en la física que tienes que memorizar, como por ejemplo el área del triángulo, ¿no? ¿Ah? Entonces, en la física hay cosas que tienes que memorizar y hay cosas que sí tienes que entender. A ver, retrocedo por acá, a ver, para que me comprenda lo que te quiero decir. Cuando yo te he explicado lo que era la temperatura, ahí sí, ¿no? Cuando te he explicado lo que es la temperatura, ahí tengo que tratar de que me entiendas. ¿Qué te he dicho yo? Los cuerpos en la naturaleza están constituidos ¿de qué? De partículas, moléculas, átomos, protones, electrones, ¿correcto? Las moléculas de los cuerpos están unidas por enlaces, cual si fueran resortes, y en la estructura molecular interna están vibrando las moléculas unidas por los enlaces, de tal manera que mientras mayor sea la vibración molecular, pues mayor será la temperatura, y mientras menor sea la vibración molecular, menor la temperatura. Es más, te he dicho yo, en el caso de un gas, por ejemplo, el balón de gas que tienes en tu cocina, en el caso del balón de gas, las moléculas no están unidas por enlaces. Ahí las moléculas están libres, chocando contra ellas mismas y contra las paredes del recipiente que las contiene en un movimiento caótico. Pero igual pensaré, si yo al balón de gas lo caliento, las moléculas se van a mover más rápido. Si lo enfrío, se moverán despacio. Aquí sí te tengo que explicar qué cosa es. Acá tienes que entender, ¿no? Pero luego te he dicho que hay 4 escalas. ¿Acá tengo que entender algo? No, acá tengo que aprender que hay 4 escalas. 2 se llaman relativas, 2 se llaman absolutas. Nada más. Quiero que memorices eso. Que hay 2 escalas llamadas relativas, Celsius Fahrenheit, y 2 escalas absolutas, Kelvin Rankine. O sea, no hay mucho que entender. ¿Acá tengo que entender algo, profesor? No, acá tengo que aprender, oye, los valores del cuadro de memoria. Que si yo te pregunto cuánto marca la Kelvin para el punto de ebullición del agua, tienes que decir 373. Que si yo te pregunto cuánto marca la Fahrenheit para el cero absoluto, me tienes que decir menos 460. O sea, acá no hay tanto que entender. O sea, acá lo que yo tengo que hacer es que memorizar el cuadro y los valores. De igual manera, debo conocer las fórmulas de memoria porque me van a servir para poder hacer problemas. Cuando yo quiera relacionar centígrado con Fahrenheit en lecturas, la lectura centígrada sobre 5 es Fahrenheit menos 32 sobre 9. O sea, debo conocer la fórmula, debo ¿no? Memorizar la fórmula porque va a servir para poder hacer problemas. De igual manera, en variaciones, oye, si yo quiero relacionar la variación Kelvin con la variación Rankine, ¿qué cosa debo recordar? Que la variación Kelvin sobre 5 es igual a la variación Rankine sobre 9. Ahí está. Entonces, importante tener presente esto, ¿no? Bueno, profesor, sí, pero me gustaría que me enseñes algo. ¿Qué? Yo voy a memorizar las fórmulas, ya, no hay problema, profe.
Pero a la hora de hacer problemas no tengo muy claro lo que es una lectura y lo que es una variación. O sea, a la hora de hacer problemas de repente me confundo entre lo que es lectura y variación. Te aseguro que todos saben lo que es lectura. Todos sabemos lo que es lectura. Hasta tu hermanito de jardín sabe lo que es lectura, hijito. ¿Alguna vez le han puesto el termómetro a tu hermanito? Oye, sí, la enfermera saca el termómetro y le dice, oye, ¿sabes qué? Tu temperatura en este instrumento de medición llamado termómetro, estoy mirando que es una lectura de 37 grados centígrados. ¿Está? Tu temperatura en este aparato de medición llamado termómetro, estoy mirando yo ahorita que es una marquita de 37 grados centígrados. ¿Qué es una lectura entonces? El valor de una temperatura indicado por un instrumento de medida. ¿No me entiendes, hijito? ¿No me entiendes? Vas al caño, traes un baldecito con agua, oye, traes un baldecito con agua aquí, oye, y preguntas, ¿no? ¿A qué temperatura estará esta agüita del caño, del balde? Pues fácil, le colocas un termómetro ahí, ¿no? Esperas y el termómetro de repente marca una lectura de 15. ¿Qué cosa es 15? La lectura que indica el termómetro para la temperatura del agua. Entonces, ¿qué lectura? Es el valor de una temperatura indicado por un instrumento de medición. Eso es lectura. ¿Ya? Simple. ¿Qué indican los instrumentos? ¿Qué marcan los termómetros, los instrumentos de medida? Lectura. ¿Lectura de qué? De las diferentes temperaturas que hay. Ah, ¿y qué es una variación? Pues una variación, hijo lindo, es lo siguiente. Fíjate, haz de cuenta que yo tengo acá un cuerpito, oye, que está a 20 grados centígrados. ¿Cuánto? 20 grados centígrados. Aquí le coloco una cocinita, ¿no? Y la cocinita va a suministrar calor, ¿ya? Va a entregar calor, ¿ya? Fuego, pues, ¿ya? Y de pronto el cuerpito que está a 20 se calienta y ahora está a 50. Ese cuerpito que está a 20 ahora se calienta, está a 50. La pregunta es, ¿en cuánto aumentó la temperatura? ¿En cuánto? Ah, pues la temperatura aumentaba ¿en cuánto? ¿En cuánto? En 30. ¿En cuánto? En 30. Esto es variación. Esto de acá es variación. ¿Qué cosa es una variación? Pues una variación es un aumento o una disminución de temperatura, ¿no? De lo que estaba en 20, ahora está en 50. ¿En cuánto ha aumentado la temperatura? En 30. A eso se llama variación. Si yo quisiera convertir 30 grados centígrados a Rankine, a Kelvin, a Fahrenheit, ¿no? ¿Con qué fórmula trabajaría? Con la fórmula de variaciones. ¿Qué es variación? Pues una variación es un aumento o una disminución de temperaturas. ¿Estamos de acuerdo o no? Mira, vamos a hacer un análisis bonito, ¿ah? ¿Qué pasaría si yo le coloco un termómetro acá, hijo? Si yo le coloco un termómetro acá, ¿ese termómetro qué marca? Una lectura de 20 grados centígrados. ¿Qué cosa es 20? ¿Qué cosa es 20? La lectura que indica el termómetro para la temperatura inicial. Mira, mira lo que estoy diciendo. ¿Qué es 20? La lectura que indica el termómetro para la temperatura inicial. ¿Qué pasaría si acá le coloco el termómetro? Si le coloco el termómetro acá, el termómetro va a marcar ¿cuánto? 50. ¿Qué es 50? La lectura que indica el termómetro para la temperatura final. Mira que estoy hablando con propiedad. ¿Qué es 20? La lectura que indica el termómetro para la temperatura inicial. ¿Qué es 50? La lectura que indica el termómetro para la temperatura final. O sea, la temperatura inicial, lectura. La temperatura final, lectura. Lo que hay en medio que son variaciones. ¿Está? Bien, hasta aquí. ¿Está claro esto que acabo de explicar? Blanca Analí, Yana Livandro, Brigitte Pamela, Ticona Pomari, Brian Aldair, Pariapasa Tapia y Camila Llama, Laquise Condori. 4 personas. Blanca Analí, Yana Livandro, Brigitte Pamela, Ticona Pomari, Brian Aldair, Pariapasa Tapia y Camila Llama, Laquise Condori. Si tienes micro, por micro mejor, ¿ah? Si no, por el chat. Brian, Camila, bien, Juan Diego. Blanca también, correcto. Brigitte, correcto. Avanzamos entonces, avanzamos, ¿ya? Ya casi listos para hacer problemas, hijo, pero vamos a darte alguna parte teórica más. Ahora que el examen es virtual, podría prestarse como para hacer preguntas, ¿no? Los valores dados en el cuadro anterior, oye, con excepción del cero absoluto, solamente son válidos a una presión de 1,013 por 10 a la quinta Pascal, ¿ya? Los valores dados en el cuadro anterior solamente son válidos, con excepción del cero absoluto, solamente son válidos a una presión de ¿cuánto? De 0,13 por 10, de 1,013 por 10 a la quinta pascales. Perdón, mira acá. Vamos a hacerlo mejor, lo voy a hacer a mano acá, ya, para que se entienda, por favor. ¿Qué dicen las observaciones, oye? Todos los valores dados en el cuadro anterior, con excepción del cero absoluto, son válidos a una presión de 1,03. Por acá están los valores del cuadro anterior. Los voy a traer por acá porque me interesa que los tengas presentes para las dos observaciones que te voy a hacer. La escala Centira, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, la escala Rankine. Y estos valores que tú conoces, estos valores que hemos visto,
que ya tú los debes conocer de memoria a partir de esta clase, deberán ser bien grabados por acá, ¿cuánto? Menos 273, por acá 0, por acá ¿cuánto? 100, por acá ¿cuánto? Menos 460, 32, 212, 0, 273, 373, ¿no? 0, 492 y 672. Oye, todos sabemos, por ejemplo, de que el agua hierve a 100, porque nosotros en el Perú usamos la escala ¿qué? La escala centígrada, 100 grados centígrados, punto de ebullición del agua. ¿Sabemos eso? ¿Correcto o no? Sabemos eso, desde luego que sí, ¿no? Y sabemos que el hielo se derrite ¿a cuánto? El hielo se derrite a 0 grados centígrados, ¿no? Claro, porque en el Perú usamos la escala centígrada. Pero el examen de admisión te va a decir, oye, ¿por qué en Arequipa el agua no hierve a 100? A ver, haz servir el agua pues, en tu calentador, hijito. Cuando el agua esté hirviendo, colócale el termómetro. Un termómetro de laboratorio, pero no vas a colocar el termómetro que te metes a la boca, ese mide hasta 40, no, o sea, uno de laboratorio, pijito, ¿ya? Tú colocas el termómetro y no marca 100, hijito. ¿Cuánto marca? 86, 90, 93, depende del lugar. Y lo primero que dice el alumno, profesor, es que el termómetro está malogrado, dice. Está malogrado. No. Lo que pasa es que, hijito, voy a contarte lo siguiente. Escucha, atiéndeme, por favor. Si es que esto acá fuera el mar, ¿no? Esto fuera la costa, esto fuera Arequipa, y esto fuera la sierra. Arequipa tiene de costa y de sierra. Oye, escúchame acá. Atiéndeme, por favor, atiéndeme. ¿No? ¿Sabes lo que es la presión atmosférica, no? ¿Qué cosa es la presión atmosférica? Es la presión debido a la cantidad de aire que se tiene encima. La presión atmosférica es la presión debido a la cantidad de aire que se tiene encima. ¿Dónde hay más presión, hijo? ¿En la costa o en la sierra? ¿Dónde hay más presión? Nunca te hagas equivocar con esa pregunta, pues, hijo, no. ¿Qué sería que te equivoques, no? ¿Dónde hay más presión? Contéstame en el chat. ¿En la costa o en la sierra, hijo? ¿Dónde hay más presión atmosférica? ¿Costa, sierra? En la costa. ¿Por qué? Porque estando en la costa tienes más aire encima, pues al estar debajo tienes más cantidad de aire encima. Al estar en la sierra tienes menos cantidad de aire encima. Te cuento que aquí en la costa la presión al nivel del mar es 1,013 por 10 a la quinta pascales. Aquí en la costa el agua hierve ¿a cuánto? A 100 grados. El punto de ebullición del agua, ¿cuánto es? 100. Pero en Arequipa estamos a una presión menor. En Arequipa estamos aquí, ¿no? O sea, poquito más arriba, y en Arequipa la presión, oye, es menor, porque al estar más arriba tienes menos cantidad de aire encima. ¿Cuánto es la presión en Arequipa? Depende del lugar, no te puedo dar un valor exacto, depende del lugar. Es menor a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Aquí en Arequipa el punto de ebullición del agua, hijito lindo, es menor ¿a cuánto? Menor a 100. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la presión. El punto de ebullición del agua es ¿qué? ¿Menor a cuánto? Menor a 100. Entonces, si el examen de admisión me dice ¿por qué en Arequipa el agua no hierve a 100? Por culpa de la presión. Estos valores que hemos aprendido nosotros aquí son válidos solamente al nivel del mar, ¿no? En la costa, al nivel del mar, ahí la presión es 1,013. Por eso, ¿no? Los valores dados en el cuadro anterior, con excepción del cero absoluto, solo son válidos a una presión de 1,013. ¿Dónde la presión es 1,013? Al nivel del mar. Ahí el hielo se derrite a 0, ahí el agua hierve a 100. Pero si estamos en Arequipa o estamos más arriba, pues los valores van a cambiar. Tranquilo, yo no voy a hacer cambiar los valores, pero ¿qué debo saber? Que cuando estoy haciendo problemas, resolviendo problemas, yo en mi cabeza sé, ¿no? El agua hierve a 100, el hielo se derrite a 0, sí, pero sé en mi cabeza de que estamos trabajando con una presión de 1,013 por 10 a la quinta pascales, al nivel del mar. ¿Perdón? Siguiente observación, ¿qué dice? El cero absoluto es la menor temperatura que podemos considerar, y es aquella temperatura en la cual deja de existir agitación molecular. Oye, mira el cuadrito acá. Mira este cuadrito acá, por favor, escucha, atiéndeme. En este cuadrito, ¿qué cosa debes saber? Que el cero absoluto es el menor valor de temperatura que el ser humano puede considerar. Por favor. Es más, nosotros nunca hemos llegado a alcanzar el cero absoluto. Lo tenemos como referencia, ese valor. ¿No? Nos hemos acercado, sí, bastante, pero no hemos llegado a alcanzar el cero absoluto. ¿No? Es el menor valor de temperatura que nosotros como seres humanos podemos considerar. Y es importante esto, ¿por qué? Porque yo te podría preguntar, oye, ahora que las preguntas son teóricas, virtuales, podría preguntarte y decirte, oye, una sustancia
Una sustancia podría estar a menos 300 grados centígrados. ¿Qué opinas? ¿La temperatura de una sustancia podría ser menos 300? ¿Ah? Falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque la menor temperatura es el cero absoluto. Y para el cero absoluto la centígrada marca menos 273. ¿Una sustancia podría estar, oye, a menos 600 grados Fahrenheit? ¿Podría ser? No, falso, falso, falso. ¿Por qué razón? Porque la menor temperatura es el cero absoluto. Y para el cero absoluto la Fahrenheit marca menos 460. ¿La temperatura de una sustancia podría ser de menos 5 Kelvin? ¿Podría ser de menos 10 Rankine? No, pues no, no. ¿Por qué no? Porque, repito, la menor temperatura, ¿quién es? El cero absoluto. Y para el cero absoluto, la Kelvin y Rankine marcan cero. O sea, ¿qué es el cero absoluto? El tope mínimo, el menor valor de temperatura que hay. Más abajo del cero absoluto no existen las temperaturas. Por favor, ¿ah? Para arriba, para arriba, para arriba no hay límite, ¿ah? Para arriba, hijito, lo que a ti te dé la gana. Para arriba no hay tope límite. Para arriba hay temperaturas tan altas como 10 a la octava Kelvin. ¿Te imaginas 10 a la octava Kelvin? 10 a la octava Kelvin, hijito. O sea, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. 2, 4, 6. La temperatura de la explosión de una bomba de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Cuando cae una bomba atómica nuclear, en el lugar donde cae, la temperatura es tan alta que de eso pues no queda ni ceniza, ni rastro, hijito. Mucha gente cree que la gente muere por la radiación. Claro, cuidado. La radiación se va expandiendo, pues y va aumentando, alcanzando kilómetros y kilómetros adicionales. Pero en el lugar donde cae, la temperatura es tan elevada que no queda penada en pie. No queda ni ceniza, hijito, con ese valor de temperatura, ¿no? La temperatura, por ejemplo, del núcleo solar, te cuento, la temperatura del núcleo solar 10 a la séptima Kelvin. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kelvin, ¿no? ¿No? Alguno dirá, profesor, ¿y cómo han medido esas temperaturas, profesor? ¿Cómo han medido la temperatura del núcleo solar, profe? ¿Qué? ¿Han ido de noche? ¿No, pejito? O sea, ¿cómo que han ido de noche? ¿No? Para medir la temperatura del sol, no, no es que van a colocarle el termómetro al sol, no, 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 hijito. ¿Ah? Ten cuidado. Esas temperaturas elevadas se miden con un instrumento llamado pirómetro, pirómetro óptico. El pirómetro óptico es un instrumento que mide temperatura por la radiación electromagnética que emite el sol, por la longitud de onda, por la frecuencia. Es otra tecnología, no es que han ido a poner el termómetro al sol, ¿ah? Ese pirómetro óptico, a diferencia del termómetro que te colocas en la boca, que es un aparato de contacto, el pirómetro óptico sirve para medir temperaturas elevadas y se relaciona con el grado de la radiación electromagnética. Me estoy yendo por las ramas, hijito, ¿ah? Lo que quiero decirte es que el cero absoluto, ¿qué es? La menor temperatura. Más abajo del cero no hay nada. Para arriba no hay límite. Para arriba lo que tú quieras. Lo que te dé la gana para arriba, ¿ya? No hay límite. ¿Vamos o no? Profesor Rubén Uni, ¿qué pasa en el cero absoluto? En el cero absoluto no hay agitación molecular. Deja de haber, ¿qué? Agitación molecular. ¿Recuerdas hace un rato que te dije que medía la temperatura? El grado de agitación molecular, ¿no? Oye, si la agitación disminuye, ¿sí? Si la agitación disminuye, entonces pues la temperatura disminuye. ¿Qué pasa si la agitación molecular disminuye más? Pues la temperatura disminuye más. Si la agitación disminuye más, la temperatura disminuye más. ¿Qué pasa si la agitación disminuye tanto que ya no hay agitación? A eso se llama cero absoluto. El valor de temperatura en el cual no hay agitación molecular. Otra observación, ¿cuál es? La temperatura según el sistema internacional se debe medir en Kelvin. La temperatura según el SI se debe medir en Kelvin. Para el SI, pues la escala centígrada, Fahrenheit, Rankine deben quedar en desuso ya. La única escala que debería prevalecer es la Kelvin. Las escalas usadas por los países de habla inglesa son la Fahrenheit y la Rankine. La Fahrenheit y la Rankine. Fahrenheit y Rankine. Te pueden preguntar, ¿cuáles son las escalas inglesas? Fahrenheit y Rankine. ¿Ya? ¿Acuerdo o no? Las escalas que se usan en Estados Unidos, en el Reino Unido, son la Fahrenheit y la Rankine, ¿no? Ya deberían dejarse de usar esas escalas, ¿no? Pero todavía se siguen usando porque su tecnología todavía está en Fahrenheit y Rankine. ¿Ya? Bien. Sigamos avanzando. Son las escalas inglesas. Otra. Las escalas absolutas no consideran lecturas negativas y siempre marcan para el cero absoluto cero. Las escalas absolutas no toman en cuenta lecturas negativas y siempre van a marcar para el cero absoluto cero. ¡Qué tontera! Un muchacho me va a reclamar, ¿eh?
Un alumno que está siguiendo la explicación de manera minuciosa, rigurosa, me va a reclamar y me va a decir, profesor, ¿qué? ¿Para qué repites algo que está en el cuadro? En el cuadro que tú me has enseñado, profesor, en el cuadro que tú me has enseñado, ahí está la centígrada, ahí está la Fahrenheit, ahí está la Kelvin, está la Rankine, el cero absoluto. Sí, ya sé que las absolutas son la Kelvin y la Rankine. Ya sé, profesor, que esto de acá, ya sé que esto vale cero y que esto vale cero. ¿Para qué redundas en algo que está en el cuadro, profesor? No, no, no. No lo hago por hacer, sino que sabes que a la hora de hacer problemas, cuando hagamos problemas, hijito, cuando hagamos problemas, pues te van a decir, ¿no? Se ha creado una nueva escala absoluta de temperatura llamada galaxia. Se ha creado una nueva escala absoluta de temperatura llamada galaxia. Si es que es una nueva escala absoluta de temperaturas, a ojo cerrado, la escala galaxia, ¿cuánto marcará? Cero parece. Es la característica de las absolutas. Cuando hago este problema, el muchacho siempre viene a preguntarme, profesor, pero no me dice qué valor marca la escala galaxia para el cero absoluto. No me dice, profesor. Se supone que como la escala galaxia es absoluta, todas las absolutas marcan ¿cuánto? Cero para el cero absoluto. Es la característica de las absolutas. ¿De acuerdo o no? ¿Ah? Bien. Las escalas absolutas no toman en cuenta lecturas negativas y siempre van a marcar cero. ¿Para qué? Para el cero absoluto. ¿De acuerdo o no? Bien. Para terminar, hijos, ¿no? La temperatura es una propiedad intensiva, intensiva, intensiva. En química te enseñan a ti propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Recuerdas? ¿Qué cosa es una propiedad? ¿Qué cosa es una propiedad, hijo lindo, intensiva? ¿Qué cosa es una propiedad intensiva? Pues una propiedad intensiva es aquella propiedad, oye, que es independiente de la masa, ¿ya? ¿Qué es propiedad intensiva? Pues intensiva, mnemotecnia, hijo, ¿eh? Es independiente de la masa. ¿Ya? Una propiedad extensiva, una propiedad extensiva es una propiedad que sí depende de la masa. En química me enseñan esto, ¿no? Es aquella que sí depende de la masa. Oye, escúchame acá. Acuérdate de este este intensivo, ¿qué cosa es? Independiente, mnemotecnia, ¿ya? Rápido. Que no entiendo muy bien esto, profesor, que la temperatura es una propiedad intensiva, ¿no? Voy al caño, hijito, lleno un balde con agua, ¿ya? Voy al caño, lleno un baldecito con agua acá, escucha, lleno un baldecito con agua acá, y voy al caño y lleno un vasito con agua. Un balde y un vaso, ambos con agua del mismo caño, de la misma fuente. Ambos con agüita del mismo caño, de la misma fuente. Acá coloco el termómetro, hijito. Y acá el termómetro marca 12. ¿Cuánto? 12. Acá coloco el termómetro, acá va a marcar menos, porque es menos agua. ¿Qué tal mi razonamiento? ¿Qué te parece mi razonamiento? Con el balde es más agua, pues marcará más. Y en el vaso menos agua, marcará menos. No, profesor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, profesor? Igual marcará 12. ¿Por qué? Porque la temperatura no depende de la masa. Perdón, eso significa intensiva. Intensiva significa que es independiente de la masa. Tanto la temperatura del balde como la temperatura del agua del vaso, ¿no? Ambas serán el mismo valor. Ahora, yo no enseño sonceras, yo no enseño las cosas por enseñar, sino que hay una pregunta clásica tomada en exámenes, me parece, ¿en qué libro está esta preguntita? No sé si está en el Raxo o en el Custodio García Andrés, ¿no? Que dice, oye, quiero medir la temperatura de una hormiga. Una hormiga. No le vas a meter el termómetro para la hormiga, en todo caso, ¿por dónde, hijito? ¿Cómo puedo hacer para medir la temperatura de una hormiga? Fácil. En un vasito colocas una gran cantidad de hormigas, vamos a suponer que colocas 1000 hormigas ahí, el fondo del vaso lleno, oscuro, lleno de hormigas, pues ya, colocas el termómetro ahí y el termómetro marca 15. No faltará un muchacho que razona, dice, profesor, ¿son 1000 hormigas? Sí. ¿Y el termómetro marca 15? Sí. 15 por 1000, 15.000, profesor. O sea, las hormigas son recontra ardientes, hijito, ¿no? O sea, tan que se queman ahí. No, no, no. Su compañero de al lado lo corrige, le dice, oye, ¿qué tienes? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo vas
¿Cómo vas a multiplicar? Le dice su compañero. Tienes que dividir, le dice, ¿no? O sea, 15 entre 1000, 0,015. O sea, las hormigas están que se pelan de frío ahí. No, pues tampoco. Ni multiplicar ni dividir. Se supone que si el termómetro marca 15, quiere decir que todas las hormigas están a 15. No es que yo tengo una hormiga a 15, la otra a 15, las dos están a 30. No, no, no. Definitivamente no. Eso significa propiedad intensiva, ¿ya? Una propiedad que no depende de qué, de la masa. Hasta aquí, ¿hay alguna preguntita, alguna duda, alguna inquietud, algo que no se entiende de pronto? Gianfranco Yauri Vargas, Harvey Dusan Maita Mamani, Ivonne Caterín Amanqui y John Ángel Álvarez. 4 personas. Ivonne Caterín Amanqui, Harvey Dusan Maita Mamani, Gianfranco Yauri Vargas y John Ángel Álvarez Cargauso. Harvey, Juan Diego, Jan. Ya, falta uno, falta uno. Ivonne, vamos, estamos esperando, Ivonne. Ya, muy bien. Hemos avanzado muy bien. Eso significa que en la siguiente clase estaremos haciendo ya puro problemita, ya puro problemita. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo no está claro? Esta videoconferencia la guardo yo ya. La voy a colgar en la plataforma.